Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Le vamos a pedir que silencien los micrófonos mientras no hablen. Y también la consigna de este curso va a ser que si tenemos preguntas, los compañeros y compañeras que están en el Zoom puedan hacerlas en el chat, y los que están mirándolo a través del canal de YouTube puedan hacerlo en el propio canal. Vamos a ir recogiendo las preguntas y ahí luego, una vez que terminen las exposiciones, las llevaremos al panel. Así que bueno, Negro, si querés comenzar. Sí, gracias, Laura. Compañeras, compañeros, veo que son varios, así que voy a eximirme de presentarlos a todos y cada uno. Veo que hay muchos de distintos lugares del país. Así que les agradecemos que estén, les agradecemos la presencia. Y voy a explicar en 2 minutos en qué consiste esto. Estas son charlas a partir de una propuesta que fueron elaborando los compañeros de la agrupación Montoneros Mendoza junto con Convocatoria, pero básicamente el aporte principal es de ellos, de iniciar un ciclo de charlas, de conversaciones sobre historia política argentina. Y como hemos dicho en algunos comunicados, esas conversaciones, esas charlas, lo que van a aportar los compañeros, es de alguna manera sobre una base del libro que ellos hicieron, un muy buen libro que nosotros ya lo hemos recomendado. Y entonces vamos a presentar, sin ir más trámite, a los 2 compañeros que van a hacer la charla, que van a dar la charla, la primera charla, la primera conversación, en el marco de conversaciones insurrectas que ya venimos manejando desde Convocatoria en algún momento. Uno de los compañeros es Roberto Sosa, fue militante nuestro de la UES, que era la estructura de la tendencia revolucionaria, la estructura de secundarios, la Unión de Estudiantes Secundarios. El compañero ya en la década del 80 trabajó mucho con las políticas de microemprendimientos, en el marco también de la política revolucionaria de los 80, después prácticamente antes, los últimos años antes de la dictadura y los primeros con posterioridad. Fue secretario de organización de la CTA Autónoma, y fue delegado del CONICET. Es un compañero con mucha experiencia, con mucho trabajo, con mucha experiencia en las obreras, y es uno de los autores. Perdón, Negro se muteó. Ahí está. Ahí está. Perdón, se ve que toqué algo más. Bueno, decía entonces, lo último que estaba diciendo respecto de Roberto es que lo ha acompañado al Polo como secretario general de la CTA Autónoma de Mendoza, en su carácter también de delegado del CONICET, y con mucha experiencia en las luchas hoy en día también, en las principales luchas que se llevan adelante en Mendoza. Una de ellas, bien conocida, creo que por la mayoría de los que están acá, por la cuestión del agua en Mendoza. El otro compañero es el Polo, Martínez Agüero. El Polo fue uno de los fundadores de Montoneros, participó mucho en la regional Córdoba, en la regional después de Cuyo. Es un compañero que ha entregado su vida en esto, tiene muchos familiares muertos, desaparecidos, familiares muy cercanos, muy cercanos. Y es un compañero que es muy querido en el ambiente del peronismo revolucionario, lo que fue en su momento la tendencia revolucionaria del peronismo, un compañero con mucha entrega. Yo esto tengo que decir, tanto del Polo como de Roberto, porque la mayoría de los que están acá son compañeros y compañeras de otra generación. Capaz que de 1 o 2 generaciones por abajo nuestro, por eso tengo que explicar estas cosas.
El Polo, además, estuvo muchos años preso. Yo salí de la cárcel antes que él. Y fue mi último jefe montonero, en realidad, ¿no? Y yo puedo decir, ayer estábamos, te manda muchos saludos, Polito, el B de Buroto, que no sé si estará por acá, pero me dijo que iba a tratar de estar. Y nos acordamos del Polo como un gran jefe, como un gran compañero, ¿no? Lo tuvimos en Rawson, un gran jefe. No es fácil porque uno de los jefes no siempre piensa bien, ¿no? Debe ser una excepción el Polo. El Polo fue un gran jefe, un gran compañero en situaciones complicadas. Estamos hablando de las cárceles de la dictadura, no estamos hablando de situaciones actuales, cárceles de la dictadura. El Polo es un gran referente, un compañero que además lo hemos traído a Buenos Aires alguna vez para dar charlas y nos ha aportado. Yo personalmente puedo decir que para mí estar con el Polo 20 minutos charlando es aprender muchísimo, ¿no? Así que bueno, estos son los dos compañeros que van a dar la charla. Polo, Roberto, es todo de ustedes. Bueno, muchas gracias, Negro. Demasiado lo que has dicho de nosotros, pero bien, para ir a lo concreto, agradecer también a todos los compañeros que están presentes, digamos, ¿no? Porque la verdad es que son el motor que a nosotros, a esta edad, como bien decía el Negro cuando hablaba de las diferencias generacionales de los presentes, nos cuesta un poquito más correr por la calle cuando nos toca correr y hacer este tipo de cosas que, bueno, uno lo lleva en la sangre porque está con la sangre de los compañeros, los que no están y los que hoy están presentes viéndonos. Para ir a lo concreto, y un poco a pedido o coordinado también por inquietud del Negro Suárez, esto hay que reconocerlo, y de convocatoria Segunda Independencia, vamos a hacer lo que hacemos siempre, a tratar de hablar de lo que nadie habla, de lo que injustamente muchos saben, pero que no dicen, porque hemos visto que en esta etapa que comienza para nosotros, la etapa neoliberal comienza en el año 76. Ya lo vamos a comentar y lo vamos a explicar. Se han producido un montón de fenómenos, muchos fenómenos, que han llevado a que las generaciones jóvenes hoy estén carentes, incluso ellos mismos nos lo dicen, de muchos conceptos, de muchas historias, no solo en lo teórico, sino también en lo vivido por todos nosotros, y que en realidad hace a la construcción de lo que nosotros queremos en nuestro país, de la revolución que nosotros entendemos es lo único que nos salva en nuestro país. Pero claro, para eso hay que volver a reflotar todo aquello que muchos no quieren decir. De eso sería el comentario global del libro, y bueno, agradeciendo a todos, eso es lo que vamos a hacer durante estas 6 o 7 encuentros. Hoy, por suerte para mí, le toca al Polo. Yo soy Roberto y un gran abrazo para todos los compañeros que nos están escuchando. Ahora los dejo con el Polo. Bueno, sí, indudablemente agradecer a los compañeros de convocatoria, porque la iniciativa fue de convocatoria, o sea, fue del Negro, con quien permanentemente estamos en contacto, y de todos sus compañeros y de toda su gente. Y que indudablemente, con una excelente infraestructura, que es el agradecimiento que le hacemos, tanto a la logística de ustedes, de los compañeros de convocatoria, como a la nuestra. En este caso, bueno, la compañera Laura Tafetani, que la conocí hoy, y del compañero Nicolás Martín, Nico, que hemos podido llevar con la tecnología
a cosas que antes las hacíamos en forma muy directa, quizá más cálidas, porque nos veíamos, nos tocábamos, nos abrazábamos, y bueno, ya nos tocará ese momento porque hacia eso vamos. Y creo que, antes de continuar, agradecer las presentaciones poco grandes del Negro, y sí, tuve el honor de conocerlo en épocas muy duras. Él era muy joven y después, bueno, siguió toda su historia y ha sido un gran iniciador de esta convocatoria que vamos tratando juntos desde un eje común, porque el eje común histórico es el de la revolución desde el peronismo montonero, que por distintas circunstancias se fue dando y desarrollando con distintas dinámicas, con distintas formas y en distintos lugares del país. Estamos, y por eso este aporte del curso y de otras cosas más, como fue nuestro libro, de ir buscando una síntesis, esa síntesis que necesitamos como país, como pueblo, como trabajadores, para hacer otra realidad por fuera de este sistema, porque eso es lo fundamental. Nuestro libro se llama La Revolución Pendiente, porque para salir del sistema hay que hacer una revolución. Y es vigente, porque nos está esperando. O sea, nuestro pueblo está latiendo para que haya estas transformaciones. Con respecto al origen del curso, la historia, a mí me toca la parte de historia política argentina, que la vamos a hacer desde un ángulo de historia, sí, pero en cuanto a la transformación que pretendemos y por lo tanto a la interpretación. Hablamos mucho de paradigmas, estamos viviendo un nuevo paradigma, está bien. Ahora, si ese paradigma sirve para la interpretación de la historia que nosotros queremos para transformar la realidad, vale. Ahora hay otros paradigmas que no nos sirven y que no nos valen. Este es un curso que no es académico, porque no es frío, es decir, no es para ponerlo en una biblioteca, para ponerlo en un tipo de museo, no, tiene su tendencia, tiene su lineamiento, busca otra cosa de las que estamos acostumbrados a ver. No somos imparciales, no, porque sabemos que la historia tiene dos lados. Está el lado nuestro de la historia y el lado del enemigo de la historia. Entonces, la imparcialidad, la generosidad, la solidaridad es para los nuestros. Para el más allá, para el enemigo, y bueno, no nos queda más que, desde todas estas deducciones, de todos estos estudios, tratar de desplazarlo para que sea el pueblo el que camina por la verdadera huella, por la verdadera ruta para conseguir la felicidad y la grandeza de nuestra nación y de toda nuestra Latinoamérica. El curso tiene esta parte histórico-política, punto número 1, tiene el segundo y el tercer encuentro es con Roberto, que desmenuza muy bien toda la parte económica, muy bien, ¿no? de inclusive cosas que yo voy a dar por sentado y que las va a profundizar él. Una tercera parte que es la actualización del modelo imperialista, o sea, la nueva fase superior del imperialismo, que es el extractivismo y el saqueo de todos nuestros bienes comunes. Obviamente media un capitalismo muy fuerte para hacer eso. Ya existía, pero ahora se ha profundizado. Y en todos los continentes. La cuarta charla, el cuarto encuentro, es sobre historias e hitos de movimientos revolucionarios de América Latina. Es muy importante. Nosotros somos parte de esta América. Nosotros somos parte del, entre comillas, del patio trasero que le queda al decadente imperio norteamericano. La quinta también es de Roberto, el quinto encuentro,
Y el sexto, que si es necesario podemos hacer otro encuentro más, para las cosas que puedan haber quedado boyando por ahí, es sobre los agotamientos que presenta esta realidad por la cual nos lleva a dar una propuesta alternativa hacia un frente de liberación en serio. Eso es más o menos nuestro esquema de trabajo. Dicho esto, entramos un poco en lo que es nuestra historia argentina. Nuestra historia argentina, que en forma así, casi formal, comienza en 1810, que en realidad comienza con las invasiones inglesas un poco antes, ya empieza a perfilarse los dos grandes sectores que hicieron pie en nuestro país desde su origen, que es el federalismo y los unitarios. Previamente nuestra Revolución de Mayo nace con personajes que también nos los impusieron, con algo de razón o no, como el saavedrismo y el morenismo. Bien moreno para su época, no lo discutimos. Después vino el primer triunvirato, después vino el segundo triunvirato, perdón, antes la Junta Grande, los dos triunviratos, y acá viene el punto de inflexión casi de la profundización de una lucha, que es el directorio que se forma en nuestro país. Ese directorio que en realidad la mayoría de los personajes que lo integran son o porteñistas, bien proportuarios o directamente pro-británicos. Y también se da en ese juego, en la guerra de la liberación de nuestro país, en la guerra de la independencia, tiene que ver, porque muchos de los que pelearon en esa contienda de la guerra de independencia se fueron perfilando hacia el unitarismo o hacia el federalismo. Inclusive hubo sectores con contradicciones secundarias que también atrasó muchísimo el proceso y le dio lugar al Imperio Británico para que con agentes que tenía acá adentro, que se fueron haciendo a la sombra del gran progreso y de la gran modernidad de la época, entre ellos Rivadavia, por ejemplo, llevaron a enfrentamientos secundarios entre caudillos federales que también nos fueron atrasando. Y me quiero referir a un gran caudillo que podríamos decir casi el primer montonero, que es Artigas, de la República, de lo que hoy llamamos República Oriental del Uruguay. Palabra que nunca quiso usar el mismo Artigas, porque Artigas quería ser miembro de las Provincias Unidas, quería ser parte del todo, no quería ser la escisión. Entonces él era la banda oriental, no era lo que se forzó por el lado de los portugueses, brasileros e ingleses y porteños que estaban muy interesados por razones de tipo económica, ¿no es cierto?, en que quedara conformada esa República Oriental. Entonces, nuestra historia se va dando y se va condensando en esos dos grandes planos, lo que se llamó el unitarismo y el federalismo. Hay un hecho concreto que es lo que la historia oficial llama la anarquía de los años 20. Le llamó anarquía porque justamente eran los caudillos del interior que, como se dice en algunos autores revisionistas, ataron sus caballos en la Plaza de Mayo, la Plaza de la Victoria, porque le mostraron a Buenos Aires, donde estaba todo centralizado, que el país éramos todos, que los que dieron la lucha y la sangre en la historia de la independencia fue en gran medida el interior. Cuando el ejército del norte ya se vuelve y San Martín toma el camino de los Andes,
en esa salida del Ejército del Norte, en esa despedida, se van dando los levantamientos de las distintas provincias del interior. Y ahí aparecen los grandes caudillos, como Estanislao López, como Francisco Ramírez, Pancho Ramírez. Y un Artigas que tenía la gran idea de una patria grande, con una visión hacia los sectores más empobrecidos que habían quedado de la época de los españoles, y que esas contradicciones llevaron a que los mismos caudillos federales los persiguieran y los derrotaran. Hay dos hitos en Artigas, hay muchos más, pero voy a nombrar los centrales. El combate de las Piedras, hay una calle en Buenos Aires que se llama Piedras, que da a Avenida de Mayo, y es en honor a ese combate. Es la que el gran Artigas lo derrota al virrey Elío, que ese virrey es el que ponen después de Cisneros, porque cuando cae y después se reconstituye los reyes de España, tratan de ponerlo y él lo derrota. Pero hay otra, y también con nombre de calle, que es Tacuarembó. Tacuarembó es un hito triste en nuestra historia, porque es la derrota de Artigas por manos nada menos que de Francisco Ramírez, que era caudillo de Entre Ríos, contra el caudillo oriental. Desde ahí ya no le queda otra cosa que hacer que ir al exilio y morir en Paraguay muy viejo, habiendo nuestro país habiendo despreciado todo lo que pudo aportar. Está el Congreso de 1815. No me voy a detener para no hacer un tratado de historia, que es muy interesante mencionar ese Congreso de iniciativa de Artigas, porque es el Congreso previo al de 1816, pero con otras características. No con la característica de una independencia de los que manejaban el poder para después negociar con Inglaterra. La idea de San Martín era la idea de hacer el hecho de ser país con un Congreso de la Independencia, le daba reconocimiento de beligerante, cosa que con la Revolución de Mayo solo no alcanzaba. Como buen militar y bien formado, y casi podríamos decir que de los militares de carrera y de los grandes militares de América de la época, es el primero, es San Martín. Es cierto eso. Más allá de otras cosas que podemos hablar y debatir sobre el general. Pero el hecho es ese, que realmente podemos llegar al Perú por la gran estrategia de San Martín, que comienza en el combate de San Lorenzo, que fue muy sangriento, muy duro, que casi se muere San Martín. Chacabuco es la batalla insigne, pero no es insigne para nosotros. Las academias militares la toman como ejemplo por toda la estrategia que desarrolla. Pero fíjense en la parte emotiva. No hay marcha de Chacabuco, pero sí hay marcha de San Lorenzo, por el combate de San Lorenzo, por la forma en que fue, por el origen de la historia que vamos a tener desde ahí, en ese plano, y en lo aguerrido. Porque muchos de los posteriores militares y caudillos se formaron con San Martín. Unos se hicieron unitarios y otros se hicieron federales. Lavalle fue militar de San Martín y fue el gran unitario que fusiló a Dorrego. Y Dorrego fue el gran federal, gobernador de la provincia de Buenos Aires, fusilado por. Bueno, así comienza nuestra historia en Argentina. Por eso decimos que nuestro país, y hasta el día de la fecha, es una guerra, es una categoría de guerra intermitente. Momentos de grandes enfrentamientos y momentos de tranquilidad, de cierta y relativa paz que nunca llegó a fondo y que se siguió permanentemente combatiendo. Bueno, y de acá, después de Dorrego, llegamos a Juan Manuel de Rosas, prácticamente. No voy a entrar en detalles más chicos. Previamente sí, Rivadavia quiere hacer el país pro-británico. Rivadavia hace una constitución en el 19 y es presidente menos de un año, en el año 1826. No le duró mucho, no le duró mucho. Los federales se ocuparon de desplazarlo, entre ellos Dorrego. Por eso Dorrego se lo persigue e injustamente se lo fusila.
Por eso es uno de los baluartes del federalismo. Se lo considera el federal doctrinario. ¿Por qué? Porque lo que no se sabe mucho en la historia es que se va a Estados Unidos a estudiar cómo eran los estados federales de ese momento, los 13 estados, eran 13, no los 50 y pico que son ahora, para tratar de traer a nuestro país una forma de organización y de gobierno. Con Rosas. Creo que es Jauretche el que dice, Ernesto Jauretche, que Rosas es el estanciero que con el tiempo y la experiencia se va haciendo político. En cambio, Urquiza es el político federal que con el tiempo se va haciendo empresario, es decir, estanciero. Y así lo que conocemos de la entrega de Urquiza a todo nuestro país a manos de los unitarios, fundamentalmente al mitrismo. En esto hay tanto detalle, vamos a ir muy rápido, pero si hay un punto importante en señalar lo de Rosas, es la vuelta de obligado, el concepto de la soberanía, de defensa de la soberanía. La soberanía, en realidad, la estrategia del encadenamiento del río lo lleva adelante Mansilla, Lucio de Mansilla. Mansilla, aparte de ser pariente de Rosa, es el hombre que le organiza toda la parte más militar, que en ese tiempo era más de corazonadas y de valentías, y tanto de un lado como del otro, porque hubo unitarios también muy combativos, como José María Paz, por ejemplo, más allá de sus intereses. José María Paz, cordobés, que Rosas lo tuvo preso y muchas veces quiso ganárselo. Lo cierto que la derrota de Rosas, tomémoslo por ese lado, por el lado de la negativa, en el sentido de que los grandes intereses de los nuevos estancieros exportadores hacia el Imperio Británico querían que cayera este caudillo que se llamaba Juan Manuel de Rosas. Y el que lleva adelante esa gran campaña que arranca desde el litoral y desde Uruguay también, porque hay mucho aporte de esos sentidos, y de los brasileros también, llegan a la batalla de Caseros en 1852, tirándolo abajo. Bueno, esa parte marca al país toda una historia y una dirección. Ustedes habrán escuchado en la historia la batalla de Cepeda. Hay dos Cepeda y hay dos Pavón. Hay un Pavón bastante triste, porque es un enfrentamiento entre caudillos, entre Dorrego y Estanislao López. Y el Pavón final más triste todavía, porque ese es una lucha menor. Pero el Pavón de 1861 es la entrega de Urquiza al mitrismo. Y ahí es decir, se termina la Confederación y comienza la República representativa, que para darle un espacio a lo que quedaba en sentimiento del federalismo le llaman a esa constitución republicana, representativa, republicana y federal, donde el pueblo no gobierna, sino por sus representantes. Y esto va marcando el lineamiento hacia lo que va a ser nuestro país desde esa época hasta el presente. Es una huella imborrable, es una huella con mucha lucha, con muchísima lucha. Y acá hay que explicar el problema de la verdadera montonera, que es la montonera del interior, que es la montonera riojana, que es la montonera catamarqueña, que es la montonera del norte, la provincia de Córdoba, con hombres como Chumbita, con hombres, bueno, Facundo Quiroga, uno de los primeros, el Chacho Peñalosa, quizá más genuino, ya había sido lugarteniente de Facundo, y Felipe Varela, que tiene un gran proyecto americano totalmente desconocido. Esa montonera
al principio está congraciada con Urquiza, hasta que se da cuenta de lo que es Urquiza. Y también estuvo enfrentada con Rosas, porque era la parte rica del país, y eso tenemos que analizarlo críticamente, era la parte rica, y la otra era la parte pobre, con un gran sentimiento, más que de negocios que tenían los grandes caudillos, los tenían muchas vacas. Urquiza, dicen que se vende por vaca, y tenía la caballería más aguerrida de toda la zona sur de América. Eran realmente verdaderos combatientes. Mitre no tenía nada, y le entrega a Mitre para que se haga este país que hoy tenemos. Mitre, después viene Avellaneda, Sarmiento, Avellaneda, ¿no? Roca, bueno, en fin. Y de ahí se van dando todo lo que vamos conociendo en nuestra historia, pero hasta aquí. Nosotros tenemos que ver que en el plano de estas contradicciones, ¿no es cierto?, es una contradicción de sectores del pueblo y sectores de la oligarquía. Los sectores unitarios, en general, estaban todos cubiertos por la oligarquía terrateniente. La oligarquía, o sea, el poder de la época. Los caudillos federales, inclusive caudillos que estaban muy bien posicionados, eran federales. Hay muchísimas cosas que la historia oficial ha ocultado, por supuesto. Y en el medio de esto, ya con responsabilidad de Mitre, por mandato del Imperio Británico, entramos en la guerra con el Paraguay, contra Francisco Solano López, solito, defendiéndose donde no quedaron hombres, esa que comenzó en 1865 y terminó en 1870, ahogada en sangre, donde muchos caudillos federales querían ir, no los dejaron, a aportar a esa guerra desde el lado del Paraguay, donde Brasil y Argentina, sobre todo Uruguay en parte, que en realidad es el desencadenante de la guerra, porque Francisco Solano López quiere ir en ayuda del caudillo uruguayo que estaba en ese momento, y no lo dejan, pasa los límites y ahí le declaran la guerra. Pasa por Corrientes para ir al sur. Bueno, esa guerra nos deja y ese triunfo de los sectores mitristas, acá en la Argentina, brasileños y mitristas, lleva a que los generales y otros oficiales, Roca todavía no era general, se lanzan a la persecución de nuestros caudillos federales. Paunero, Montes de Oca, Villegas, Fodringham, bueno, todos ellos a perseguir montoneros. Y así lo lograron, hasta en 1863, que muere lanceado el Chacho Peñalosa, y Felipe Varela se tiene que ir y morir de tuberculosis en Chile. El Chacho estaba en Olta y llega la orden del ajusticiamiento, del asesinato en realidad. Y bueno, sale de su rancho en el pueblo de Olta, lo lancean y le cortan la cabeza para que sea ejemplo de lo que se puede hacer contra montoneros y gauchos que, como decía Sarmiento, sirven para abonar la tierra y nada más, y que los indios nacen genéticamente malos. Bueno, esa es la otra parte de la historia. Por eso nacimos como montoneros nosotros también, reivindicando esa sangre que, como decía Sarmiento, servía para abonar la tierra. Y a la mujer, a la compañera de toda la vida del Chacho, la llevaron a la plaza de Alta para que la barriera a la plaza con hojas de palmera, para humillar hasta el último. Y toda esa idea, todo eso está originado en Sarmiento como cabeza. Pero en realidad Sarmiento es la síntesis del pensamiento oligárquico. A eso es lo que quiero decir, más allá de los individuos, ¿no? Es el pensamiento del enemigo. El mismo enemigo de ayer es el enemigo de hoy. Es el enemigo que hoy tiene bancas en el Senado, que tiene bancas en las diputaciones,
¿cierto?, que negocia con el Fondo Monetario Internacional y nos deja como nos ha dejado, y vienen otros con un sentido también partidocrático a concluir la tarea de la entrega. Bueno, yo les decía al comienzo, esto no es una historia formal, es una historia para comprender desde nuestra visión política. Tiene una carga política, una carga histórica, y tiene una carga emocional, porque nosotros somos hijos del peronismo, que también es emocional, pero fundamentalmente de Evita, que llevó todo su simbolismo de lucha y en lo concreto, simbólico y activo, con un gran corazón, que lo hizo realidad en todos los programas y todas las propuestas para desplazar la sociedad de beneficencia y hacer una verdadera fundación de los pobres y de los marginados, que era la Fundación Eva Perón. Entonces, todo eso tiene que ver con esa historia que les estoy marcando desde atrás. Felipe Varela fue un gran combatiente y sobre todo un gran proyector de programas. Tenía un programa para América del Sur, no se llamaba América Latina, para América del Sur, que costó muchísimo rescatarlo, y se rescató. Quedó ahí. Habría que revolverlo un poco y enriquecerlo con todas las cosas que vamos haciendo o que intentamos hacerlas, ¿no?, entre nosotros. Conocemos que después de esta etapa se hace la campaña del desierto. En realidad la comienza Avellaneda, y que no le va bien. Hay muchas campañas, hay muchas. También Rosas tuvo una campaña con Félix Aldao, ¿no?, Rivadavia también, en fin, hay varias campañas. Nos centramos en lo que conocemos, que es esta de Roca antes de ser presidente, que es lo que es del mérito con el que se hace presidente, presidencias que se elegían entre ellos, la misma oligarquía era la que elegía, votaban entre ellos, y por supuesto tenían contradicciones. Sarmiento tenía contradicciones con Mitre, porque Sarmiento no quería que Mitre volviera a ser presidente. Bueno, Roca termina siendo presidente, y ahí viene lo que se llama la generación del 80. Diezmó la Patagonia, la diezmó, pero lo más importante de eso, y de eso profundiza bien después Roberto, las tierras, las millones de hectáreas que conquistan, despojando a todos nuestros pueblos originarios de la zona, se las reparte a la oligarquía. Primero, a los oficiales que lo acompañaron en la campaña, y luego a las grandes familias de Buenos Aires, fundamentalmente de la Pampa Húmeda. Eso es esta historia. Se produce una revolución después el seguidor a quien lo pone en la presidencia, el mismo Roca, que es Juárez Celman. Juárez Celman sufre lo que se llamó la Revolución del 90, y ahí empieza parte de una historia muy importante nuestra, es el origen del radicalismo, de un radicalismo más plebeyo al comienzo. No voy a decir obrero o trabajador, porque las categorías esas todavía no se daban en el país, pero sí era plebeyo, era de bien de pueblo, ¿no?, aunque en su comienzo también intenta Mitre integrarla, porque se llamó la Unión Cívica, después se llamó Unión Cívica Radical. El gestor es Alem. La historia de Alem muchos no la saben. El padre de Alem era mazorquero de Rosas, que lo fusilan en la Plaza de la Victoria. Y tenía 8 años cuando la madre, eran costumbres de la época, muy de esas generaciones, llevar a ver a los hijos los triunfos, las glorias y también las derrotas y las muertes. Y lo llevan a Alem, y dicen que eso le quedó grabado para toda la vida cuando lo fusilan a su padre en la Plaza de la Victoria, ¿no?, por orden de Urquiza. Eso es en 1852. En 1852 nace Hipólito Yrigoyen. Es un poco lo complementario de esa unión cívica, que en realidad
le pone el nombre de radical porque tenía una visión mucho más radical y mucho más intransigente, Irigoyen. Alem se suicida y queda Irigoyen durante años enfrentando, pero buscándole al sistema una pata que fue importante, que fue el voto, el sufragio universal, que tras mucha lucha y tras muchos levantamientos que hubo, muchas veces derrotados, hasta que la oligarquía, en la expresión de Sáenz Peña, larga la ley que va a ser el sufragio universal obligatorio, secreto y masculino durante 40 años. Las mujeres no votan. Ese es otro capítulo también vamos a ver. Bueno, pero lo cierto es que se consigue el voto irigoyenista, el voto por el cual las masas teóricamente pueden votar. En un comienzo sí votaron, por eso gana Irigoyen. Después vino las trampas, el fraude patriótico, etcétera, todas esas cosas, pero que la oligarquía no se rindió. ¿Por qué? Porque el proyecto irigoyenista adolecía de la participación de los sectores más populares y entraba a la vida política por la vía del sistema, porque el sistema le autorizó hasta que lo derrocó. Cuando no le gustó, lo tiró abajo. En el medio de todo esto, de todo este irigoyenismo, se dan algunas reformas importantes en nuestro país. La reforma del 18, por ejemplo. La reforma del 18, que no fue una reforma popular, fue una reforma aperturista, de que no fueran los sectores clericales y los sectores oligárquicos los que manejaban la academia, sino que también entraban los nuevos sectores medios que iban desarrollándose, comenzaban con el irigoyenismo. De todas maneras, la conducción y la programación, con todo lo liberal que era, y todo lo avanzado y progresista que era para la época, también estuvo dirigido por miembros liberales, no clericales, de la oligarquía. Algunos, otros no. De todas maneras, es una reforma reconocida por toda América. Es una verdadera reforma de una universidad que eran los claustros del clero en toda América. México menos, más liberal, ¿no? Porque la revolución de Pancho Villa y la revolución de Zapata llevaron a que fuera más liberal, más allá de las tradiciones que tuvieron, cómo también se va modificando esa revolución en México. Pero lo cierto que en el caso nuestro, Irigoyen gobierna hasta el año 22. Es decir, desde el 16 al 22. Hay cosas que hay que marcarlas, que si no las marco yo, las marcará Roberto, como por ejemplo, me estaba acordando, la sociedad rural. La sociedad rural, el bisabuelo de Martínez de Oz, es el que la funda en 1866. A partir de ahí, la sociedad rural impregna a nuestro país un derrotero agroexportador que nunca dejó de serlo, ni en nuestras mejores épocas de avanzada de los sectores populares, me refiero al peronismo. Es decir, si uno no le quita el poder al poder, y en este caso a la oligarquía, va a llegar un punto en donde volvemos para atrás. Eso también nos pasa en América Latina. Eso también nos ha pasado con Lula, con Cristina, hasta con Evo, ¿sí? Salvo Chávez. Ya hablaremos porque nos toca ese punto, ya hablaremos en su momento. Pero todas estas estructuras políticas dentro del sistema terminan mal. ¿Por qué terminan mal? Porque se cree que se avanza, pero después se vuelve para atrás en forma de boomerang prácticamente. Así le pasó a Irigoyen. Irigoyen tuvo dos grandes lacras, podríamos decir. La represión de los talleres Bacena, Camet, que los reprimió a sangre y fuego.
cuando se levantaron los obreros por 8 horas de trabajo, por condiciones más dignas, por salarios más dignos, y las reprimió. Y la Patagonia trágica o Patagonia rebelde, como le queramos llamar, que lo mandó al coronel Benigno Varela para matar 1.500 peones. Les hacía cavar la fosa y los fusilaba. Porque habían tenido la osadía de levantarse contra el poder oligárquico. Y ahí se dio Irigoyen. Y ahí se dio. O sea que ese aspecto popular es hasta cierto punto. Porque después viene la contraofensiva de la oligarquía porque no ha sido derrotada. Que esos son los mensajes que queremos dejar en esta charla. Hay un hecho muy interesante, que es que nuestra inmigración europea, obviamente, trajo también inmigrantes de la Fora, o sea que eran de los anarquistas, de distintos tipos de anarquismo. En Europa había distintos tipos de anarcosindicalismo, el anarcocomunismo también, antes de la Revolución Rusa. Y eso también dio a los sectores, comenzaba a desarrollarse una incipiente industria y un incipiente empresariado de trabajo que lo integraban mucho los anarquistas. Hay un hecho que hay que mencionarlo, que es un 1 de mayo de 1909, todavía no estaba Irigoyen, que se concentran los obreros, es una gran marcha en la Plaza Lorea, y los reprime el coronel Falcón a sangre y fuego. Debe haber sido como en marzo, por ahí, de 1809. En noviembre de 1809, un joven adolescente, también hijo de inmigrantes, Radovisky, le pone lo que se llamaba una bomba de mano, o sea, un artefacto explosivo, cuando se baja de la carroza que iba, se cree que iba hacia la jefatura de policía. Y lo mata. Lo pensaron bien los anarquistas porque Radovisky, por ley, por ser menor, no podían fusilarlo, había fusilamiento en ese tiempo. Pero va a la cárcel de Ushuaia. Uno de los grandes ejemplos de la lucha anarquista que nosotros rescatamos, como Severino Di Giovanni, o como Asacco y Vanzetti, en los italianos, lo dije en italiano, en Norteamérica, en Estados Unidos, que murieron en la silla eléctrica por algo que no cometieron. Entonces, estos aspectos yo los voy nombrando porque hacen a nuestra historia y hacen a que nosotros la interpretemos desde un lado, no en forma imparcial, no, porque nosotros estamos de un lado de la historia, lo dije al comienzo. Nosotros somos parte de un sentir y de un compromiso. Por eso nacimos políticamente, pero nacimos políticamente continuando la lucha de la resistencia peronista, lo llevamos adelante combativamente, totalmente convencidos de que si no se le arranca las armas al enemigo, ellos van a seguir usando contra el pueblo trabajador y contra el pueblo movilizado, o como se dé lugar a que el pueblo luche. Entonces, eso es un ejemplo para nosotros y por eso estamos manejando de esta manera la historia. Otro de los grandes errores de Irigoyen fue que su sucesor, nombrado por él, fue nada menos que Alvear, nieto de José María de Alvear, hijo de Torcuato de Alvear, intendente de Buenos Aires,
por lo tanto, hijo de la oligarquía. Y él es el que lo propone como presidente sucesor de él en 1922 hasta 1928, donde vuelve a ser elegido Irigoyen. Pero más allá de todos los errores que cometió, graves, la oligarquía no perdonaba que hubiera una persona elegida por el voto que tenía su origen en aquella Unión Cívica, que después fue Unión Cívica Radical, para manejar los destinos del país. Y que, por lo tanto, le iba a restar, no a demolerle el poder, pero sí restarle poder a la oligarquía, que siempre quiso todo, absolutamente todo para ellos. Entonces, le hacen el golpe de 1930 el general Uriburu, bien de tinte fascista, estaban de moda los fascismos en Europa, Mussolini, ya Hitler era gran canciller, y este pretende ser un fascista, un falangista o un nazi del pequeño desarrollo, o sea, de países como el nuestro. Y acá se da otro hecho con otro anarquista, Severino Di Giovanni. Severino Di Giovanni es el último fusilamiento por ley que hay en el país. Que cuando lo fusilan muere diciendo viva la anarquía. Él fue uno de los que hizo más campaña en pro de Sacco y Vanzetti, bueno, nombres de origen italiano que estaban en Estados Unidos, que habían muerto en la silla eléctrica. Y les digo una anécdota para ver cómo funcionan todos estos sistemas. Cuando el abogado que le ponen a Sacco y Vanzetti va a pedirle explicaciones al Senado norteamericano por qué, cuando se comprueba que nada habían tenido que ver con las muertes que les achacaban, mueren en la silla eléctrica, la contestación del senador fue: este sistema funciona de esta manera. Bueno, son ejemplos que yo quería ir dando, y vamos a seguir con esto, porque nuestras charlas son informales, no tienen un lineamiento, la podríamos hacer con un programa, no, es para que se nos haga carne de que nosotros somos producto de una lucha para conseguir la paz, una vez que quede derrotado el enemigo principal. Sí, queremos la paz, no queremos la paz de los cementerios, queremos la paz de un pueblo que viva en libertad, que viva con justicia social, un pueblo que viva realmente gozando de los bienes comunes, y no que se los atrapen, que se los saqueen, que le contaminen el agua, en fin. Por eso la encaramos de esta manera. Ustedes después harán todas las críticas y tendrán toda razón. Y otro de los méritos que dejó el radicalismo de Irigoyen, ya hemos señalado también sus grandes errores, es que hay una juventud radical muy, muy importante, que aportó mucho a toda nuestra historia y le aportó al peronismo más combativo, que son radicales como Scalabrini Ortiz, radicales como Jauretche y otros más, voy a nombrar los más emblemáticos, que se sumaron al peronismo porque vieron que el radicalismo que iba a continuar después de la muerte de Irigoyen, se muere al poco tiempo del golpe, era un radicalismo que había transado con el Partido Demócrata, que era el partido de la oligarquía, que ganaba siempre con trampa. Por eso toda esa década es la década del fraude patriótico. Fraude patriótico. O sea, como lo hacían ellos, hacían patria con trampa, engañando al pueblo y ganando siempre las elecciones ellos. Después de Uriburu viene Justo. Y Justo tiene un vicepresidente que es el hijo de otro presidente, que es Julio Roca, Julito le decía. ¿Por qué? Es el vicepresidente de Justo, pero ¿por qué resalta en la historia?
porque es el que hace el espurio pacto Roca-Runciman. Pacto Roca-Runciman. Runciman, si no era primer ministro, debe haber sido canciller de Inglaterra. Y los ingleses le tenían mucho hambre a la Argentina pastoril, por supuesto, la Argentina de las vacas gordas y los piones flacos, la Argentina de los frigoríficos, muy importante, la Argentina del transporte que manejaban ellos, la Argentina de los grandes negociados de Campo de Mayo, que lo manejaban ellos, la Argentina de los correos y comunicaciones que existían en la época, que lo manejaban ellos. La oligarquía les entregó todo. Y Irigoyen les puso cierto límite, pero no pudo terminar con toda esa apropiación y enajenación que hacían de nosotros. Crearon el Banco Central. Crearon el Banco Central. Y ahí viene el pacto que hace el Runciman con Julio Roca, hijo, que es que todos los activos en un porcentaje altísimo tenían que ser ingleses en el Banco Central. Que el faenamiento de carne fuera en un 85% o 90% al Imperio Británico. Que se terminara de pagar la deuda de la Baring Brothers que hizo Rivadavia, que no lo nombré en ese momento, pero fue lo más importante que hizo Rivadavia. Por eso tuvo esos dos poderes, hacer una constitución que no duró nada, pero le sirvió para hacer pie con los negocios que estaba haciendo con Inglaterra. Y ser presidente menos de un año, en el año 26, para los planes de entrega de nuestro país. Entonces, Julio Roca toma eso. Inclusive, en su despedida bochornosa de Inglaterra, y totalmente genuflexa, o sea, de arrodillarse ante los ingleses, le dice: la Argentina debería ser parte del Commonwealth. Commonwealth eran las colonias inglesas, económicamente hablando, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y querían que Argentina también lo fuera. Por suerte no lo fue. Seguimos peleándola. Siempre estamos en peligro de ser una colonia, o sea, de que los recolonicen. Pero creo que la fe en nuestro pueblo, la fe en nuestras luchas, es lo que va a impedir que lo sea, para llegar a etapas mucho mejores que las que hoy estamos viviendo. Estos compañeros que le nombraba antes, Jaureche, Scalabrini, Ortiz, posteriormente Hernández Arregui, más de la década del 60. Estos son de la década del 40, 30, del 30 era muy jovencito, ya en el 40 se suman al peronismo y tienen algunos cargos que cuando viene Perón lo nombra, creo que director del Banco Provincia, Jaureche, ya viejo, ¿no? Ya viejo. Bueno, toda esta década infame que se da con Justo, después con Ortiz. Ortiz, aparte de ser presidente, es el que le sucede a Justo, es abogado de todas las empresas británicas en el país. Algo realmente para nosotros vergonzoso como pueblo, que uno se siente denigrado porque los que manejan el país le están entregando todo, nada menos que a la potencia hegemónica de la época, que era Inglaterra. Como reacción a todo esto, aparece lo que se llamó un grupo de oficiales unidos. Son expresiones de clase media, no eran oficiales de alta alcurnia, que habían entrado al colegio militar, algunos con mucho sacrificio de sus padres, pero que van viendo con un sentido nacional, sobre todo nacionalista, no tan popular, pero sí nacionalista, antibritánico. Entre ellos está el general Perón, en ese momento coronel, teniente coronel, pronto asciende a coronel, y llega a la Revolución del Go como coronel. Se va dando, eso también hablará Roberto, se va dando en el país en la década del 30 lo que se llamó la sustitución de importaciones, que es, dado que no
nos exportaba material de mecánica o material metalúrgico o de lo que fuera, material industrial, en una palabra, nosotros teníamos que repetir de alguna manera y fomentar una incipiente industria propia. Perón supo, y el GO, sintetizar lo que ya se venía arrastrando. Me refiero a Mosconi, que es el que hace el petróleo nacional en el año 22. Es puesto por Irigoyen, es alguno de los aciertos de Irigoyen en el año 22. Y después viene el general Sabio, año 38, donde él va llevando las bases de lo que va a ser Somisa, o sea, la primera planta de colado metalúrgico, de colado de acero. Claro, y ya empieza a formarse una plantilla de industria, liviana va a ser, pero que saben aprovechar muy bien, sobre todo Perón. Están también otros militares como Mercante, por ejemplo, Morelo, no resuenan porque es Perón. Y tiene 2 o 3 etapas que se va superando en sí misma esta revolución del 43, que es la revolución del GO, el Grupo de Oficiales Unidos, en donde primero ponen a un mascarón de proa, podríamos decir, que es el general Rawson, que es un poco para aliviar tensiones en el seno del mismo ejército. Lo reemplazan por Ramírez, un nacionalista ultracatólico, que pone la enseñanza religiosa en las escuelas, que Perón no la toca hasta el año 54. Y después viene Farrell, que en realidad es muy amigo de Perón y va siguiendo los pasos que va llevando Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Él pide nada más que eso, la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Por qué? El proyecto industrialista, o lo que pretendió ser el proyecto industrialista de Perón, Perón sabía que se hacía con base obrera. Y él va generando, con Evita, después, lo que se llamó la inmigración interna. Por eso les hablaba de la inmigración externa, que es la anarquista, la anarcosindicalista, etc. Y después la inmigración interna, los cabecitas negras, como le decía la oligarquía, que Evita incorpora el nombre cariñosamente para decir estos son los nuestros, los descamisados. Entonces se va conformando lo que va a ser la base de una industria liviana. No alcanzamos algo más, por varias razones. Una, porque ya había un desarrollo industrial de los países como Estados Unidos, que todavía no era la potencia que era ahora, ¿no? Todavía no se había dado la guerra, estaba por darse, por terminar la Segunda Guerra, y ahí es donde entra la hegemonía norteamericana. Entonces, Perón va desarrollando toda esa política en trabajo y previsión con problemas serios, por la cual grupos de militares van provocando una situación de manera que se lo llevan a Martín García, pero ahí está lo que ya había sembrado Perón, que es lo que estaba llevando adelante en trabajo y previsión, las conquistas de los trabajadores, una serie de reformas, aparte de sacar el Departamento de Trabajo, llevarlo a Secretaría y posteriormente en la presidencia del Ministerio de Trabajo, ¿no? Que es la fuerza que lo saca en realidad de la cárcel, junto con Evita. Evita moviliza a los trabajadores, porque ya Evita aparece junto a Perón, es lo que conocemos en la historia. Pero tiene muchísima importancia porque hay una gran síntesis entre el general Perón y Evita, para llevar adelante un Estado que era un Estado masculino y una politización femenina. Eso es, digo masculino porque esa era la realidad, una realidad machista natural. No había ministras mujeres, había concejalas mujeres, había diputadas mujeres. Esto es de la década del 60 en adelante. No había nada, nada. Se había llegado al voto masculino y es Evita la que pone el voto femenino, que durante 40 años no había existido. Es decir,
lo que quiero señalar es la gran transformación, no solamente desde el punto de vista económico, no solamente desde el punto de vista de los trabajadores, sino desde el punto social amplio, donde la mujer tiene un lugar importantísimo en la vida política. Hay un discurso que dice de la cocina a la calle y de la calle a la plaza de Mayo. Es decir, esos hitos, lo que queremos marcar en esta secuencia histórica, son los que van llevando a que el país vaya teniendo un perfil más antioligárquico, sin derrotar la oligarquía, pero más antioligárquico. Perón es una expresión antioligárquica. Y Evita es un símbolo fuertísimo contra la oligarquía. Es un símbolo de permanencia y de ser totalmente coherente con un pensamiento que lo llevó desde el vamos. Y lo hizo realidad, y lo hizo carne en los sectores populares que por eso lo defendieron. La defendieron, del último, la lloraron y la siguieron levantando porque siguió convocando a nuestros trabajadores y a nuestro campo popular. Bueno, muy joven, a los 33 años, pero hizo muchísimo, junto al general Perón. Y acá están todos estos hitos. Y es muy importante, decíamos de lo económico en Perón, no voy a mencionar algunas cosas, hay muchas más, la nacionalización del Banco Central. En 1946, Perón asume ese año, a los meses, lo nacionaliza, porque y nacionaliza los depósitos bancarios. Hermanos, los ingleses, todos activos ingleses. Esa es la bronca y el gran odio de Churchill, que dicen que después de la Segunda Guerra el enemigo que quedaba en América era el peronismo. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Cómo vamos con el tiempo, compañera? Bien, vamos bien. ¿Puedo seguir un rato más? Sí, 8:30, son 8:15, y como empezamos más tarde, por ahí hasta 8:30, y ahí haríamos las preguntas. A las 8:30 corto. Exacto. Bueno, entonces, avanzando más, viene la Revolución del 55, y con la Revolución del 55, todo lo que conocemos, que es esa caída con el robo del cadáver de Evita, con las persecuciones que hubo y los fusilamientos que hubo de Valle, los fusilamientos que hubo en José León Suárez, y se empieza a generar una resistencia peronista importantísima, de jóvenes peronistas y de no tan jóvenes. Se crea un comando organizado de la resistencia que lo lleva en un primer momento Iñiguez, y con el tiempo se va dando, toda esa década del 60 con Perón en el exilio, una serie de hitos, no solamente de la resistencia, lo que se llamaba del caño, porque se ponían pedazos de caño, se sellaban en una parte y se hacían como explosivos, sino que también empiezan algunos movimientos de guerrilla peronista, como la de los Uturunco en el año 58, 59. Después viene otra guerrilla, la de Massetti, con mucha influencia de Ernesto Guevara, de Che Guevara. Y después viene otra emblemática guerrilla, que es la de las Fuerzas Armadas Peronistas, en el año 68. Y acá hay que mencionar un gran personaje del peronismo, un gran ideólogo del peronismo, que es John William Cook. Que mucho de lo que nosotros fuimos mamando siendo muy jóvenes, es a partir, y murió también joven, murió en el 68, 69, y hace un libro muy, muy interesante que se llama El informe a las bases. Es donde relata toda la historia del peronismo y donde él concluye que no le va a quedar otra salida al peronismo que ir hacia formas de socialismo. Con Cook, que tiene con lo que se llamó cristianismo y revolución, tiene mucha vinculación, fue uno de los que originó que muchos grupos de resistencia que se iban jugando por la guerrilla peronista se prepararan, algunos en Cuba, otros acá. La FAP puede decir que es el hijo más directo de John William Cook. La FAP hizo
su campamento en el sur de Tucumán, en Tacorralo, fue inmediatamente desmantelado por la gendarmería. Terminaron presos y algunos fueron muy buenos dirigentes, Émbar El Cadri, entre ellos, Carlos Caride, Amanda, creo que era Amanda Olmedo, compañera también de la FARC, terminaron en el Buen Pastor. Bueno, y todos compañeros que de una forma o de otra se fueron ligando a las nuevas organizaciones que iban surgiendo, que eran la FARC y Montoneros. FARC y Montoneros nacen en la década, fin de la década del 60, comienzo del 70. El ERP también medio en paralelo, con otro canal de origen, ¿no? De origen trotskista, marxista-leninista en su origen, pero también con un concepto de enemigo principal, de lucha fundamentalmente armada y de lucha insurreccional. Nosotros teníamos lo insurreccional también muy inserto, porque veníamos del peronismo en masa, el peronismo en movimiento, el peronismo movilizado. Y se conforman nuestras organizaciones en ese tiempo. Montoneros nace en el 70 con el ajusticiamiento del general Aramburu, principal responsable de todo lo que nombré recién, tanto los fusilamientos y el bombardeo del 16 de junio, no lo puedo dejar atrás, que fue el prolegómeno de un par de meses antes, 3 meses antes de la caída de Perón. Hay muchas anécdotas alrededor de eso, no nos vamos a perder en las anécdotas, pero sí en que el odio oligárquico, todo lo que marcábamos de la lucha contra los pueblos originarios, de la lucha contra los anarquistas, de las persecuciones obreras que se hicieron, de todas las masacres que se hicieron, el bombardeo del 16 de junio marca lo que es esta oligarquía. La resistencia peronista se fue oponiendo a todo eso y sale a luchar para quitarle las armas que nos reprimen, fundamentalmente con armas en la mano. Por eso el concepto de organización político-militar que tiene Montoneros en su origen. La FARC más de izquierda, un Olmedo como dirigente máximo, y que tiene la gran sabiduría de haber podido relacionar la visión marxista con las masas peronistas, en el sentido que él dice, ¿por qué debemos trabajar con el peronismo? Y de ahí nuestra fusión, la fusión de FARC y de Montoneros. Hay que destacar que la FARC se conforma, años 66, 67, se conforma en buena medida para hacer un respaldo y una retaguardia del Che en Bolivia, que queda a mitad camino por la caída del Che. Y tiene una visión hacia el peronismo, que es lo que nos dio una gran riqueza como FARC y Montonero. Me acuerdo, cuando digo FARC y Montonero, que había una consigna muy fuerte, muy simple, pero muy fuerte, que decía FARC y Montonero son nuestros compañeros, que es un poco la idea de la fusión. Digo esto porque estamos en un momento de gran fragmentación de los sectores populares. Y a lo que aspirábamos en ese momento, junto con otras organizaciones, como fueron los Descamisados y otras organizaciones más chicas, pero que conformaron el gran cuerpo de Montoneros, era sintetizar a sectores, trabajar agrupadamente, trabajar en forma combativa, pero con política. Nosotros, los frentes de Montoneros, eran todos frentes políticos. Tenía un sector de combate y muchos sectores en la universidad, en los sindicatos, la JTP, la JUP, hasta el movimiento de inquilinos peronistas, el movimiento villero peronista, todo eso era política. Bueno, creo que el 70 impregnó tanto. Hoy tuve que declarar esta mañana en los juicios de lesa humanidad. Y era para reafirmar otra declaración que había hecho hace 3 años o 2 años, cuando se siguen con los juicios. Y me daba cuenta de que realmente todo eso de los juicios, las persecuciones, y que sigue repercutiendo hoy, es por la lucha que hemos tenido años atrás. Y que esa lucha
todavía es una llama vigente, es una llama que está esperándonos. Por eso hacemos estas cosas. No quería terminar sin mencionar, porque es parte de la política argentina, todo el significado que tuvo la CGT de los argentinos. Es la CGT antibandorista, o sea, antiburocrática. Con el programa, hubo 3 programas. El del 57 de Huerta Grande, el del 62 el 57 de la falda, el 62 de Huerta Grande, y el 1 de mayo del 68, que fue el programa de la CGT de los argentinos, que quien hace la proclama, la edita y dirige el diario CGT de los argentinos es Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh fue después secretario de inteligencia, oficial primero en grado de capitán de Montoneros. Nos aportó muchísimo, porque venía de toda una experiencia de periodismo combativo, de periodismo de compañeros, de un periodismo no de élites, sino de un periodismo de testimonios, de un periodismo de historias reales. Bueno, todo eso sirvió para que fuera ese secretario de inteligencia que tuvimos. Son estos hitos que voy nombrando de esa manera, y no quería dejar de nombrar la CGT de Ongaro, que aportó muchísimo a los trabajadores, que nos aportó a nosotros. En el 68, nosotros nacimos en el 70, existía todavía la CGT de los argentinos, y ahí estaba Walsh, ahí estaba Ongaro, ahí estaban los hermanos Villaflor. Ahí el Congreso se llama Amado Olmos porque es un gran combatiente, perdón, un gran combativo del sindicalismo antiburocrático, que era del Sindicato de Sanidad, y Di Pasquale, que era del Sindicato de Farmacias. Nombres así, pocos, pero que nos sirven para tener en cuenta todo esto. La década del 90 fue una década importante porque también nace la CTA, la única CTA, que después se divide en CTA donde está Yaqui, que es la CTA más kirchnerista, y la CTA que pretende ser más combativa, pero que en realidad no lo fue, pero que tuvo en su momento, en aquel congreso del 91-92, tuvo mucha fuerza y condensó muchos alineamientos a su alrededor, de donde surgieron algunos buenos dirigentes, y después eso ha quedado disperso. Ha quedado disperso porque han negociado con lo político, han negociado con la partidocracia del sistema. No fueron autónomos, no solo de la autonomía partidocrática, sino que se enrolaron en los partidos. ¿Cómo ha jugado la CGT en la etapa de toda esta negociación con el Fondo Monetario Internacional? Ha jugado del lado de los negocios del Fondo Monetario Internacional a través de la Presidencia de la Nación. O sea que todo eso es lo que tenemos que rescatar. No obstante, el 90 nos dio el movimiento piquetero, que nace en 1996 y que surge con Cutralcó, el Cutralcazo, y con Plaza Wilcon. Huelgas enormes y piquetes en serio, piquetes muy fuertes. Yo me acuerdo que aprendí ese nombre, ¿saben por qué? Yo vengo del Cordobazo. Yo estaba en 5º año de medicina cuando se hace el Cordobazo. Y ya prácticamente en 6º año. Así que eso de la Unión Obrera Estudiantil lo viví en carne propia. Pero nosotros no le llamábamos piquete a los cortes de calle, le llamábamos barricada. Se siguen llamando. Pero después vino ese otro nombre, digo, cómo las nomenclaturas se van renovando, y apareció el movimiento piquetero, el movimiento Teresa Rodríguez, y todo lo que significó el movimiento piquetero, que creo que hay que saludarlo, porque antes de llegar al 2000 fue un movimiento de mucha lucha. Y después, no quiero dejar de mencionar todas las luchas del principio del siglo XXI, donde tenemos que sigue la continuidad de los desaparecidos, la continuidad de los luchadores que fueron presos, de los asesinatos, de los gatillos fáciles hacia la política, el gatillo fácil hacia el pueblo, hacia el pueblo de la calle. En fin, y ahí tenemos que reconocer en democracia la desaparición de Julio López, el asesinato de Fuente Alba,
de Costec y Santillán, todos en estos periodos de democracia y donde no se abandonó la lucha. Y lo último, que tiene que ver con la lucha que se dio en la Patagonia, en ese genocidio de Roca, que los pueblos originarios siguen luchando, que el movimiento mapuche autónomo existe, que la resistencia ancestral mapuche existe, que no se maneja, porque la tierra es de ellos, ancestralmente es de ellos, pero que no se manejan en los términos de las categorías más europeas como propiedad. Ellos no son propietarios, ellos tienen la pertenencia de la tierra. Ellos no luchan en el medio de un Estado-nación, ellos luchan desde un pueblo-nación. Entonces son otros parámetros y otras categorías que nosotros tenemos que interpretar muy bien para luchar junto con ellos. Porque a nosotros nos han impuesto toda esa terminología. El propietario, nos han impuesto el salario, que lo manejan como quieren. Ahí está en la reforma del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas, ellos lo manejan con una genuinidad, hasta con una espiritualidad que tiene que ver con su defensa de los bienes comunes, que es el próximo punto que trataremos después que hable 2 veces Roberto, y que tiene que ver con estas últimas luchas, la de Cuesta del Ternero, pues, donde el señor Rocco quiere ser Roca, pero para impuestos inmobiliarios. Por eso ha hecho esa persecución y ese negarles, y cuando ellos estaban ocupando esa tierra, negarle los víveres y negarle todo lo que se les negó en Cuesta del Ternero. Uno de los ejemplos, de los tantos. Benetton, peor que la oligarquía esa, Benetton de afuera, tienen creo que 1 millón de hectáreas. Igual que Lewis. Entonces han hecho todos complejos privados donde a los pueblos originarios los han marginado, ¿no? Toda la transhumancia que se llama, porque son transhumantes, porque viven en un lugar, van llevando mercadería hacia otro lugar, van ayudando a los pueblos que están más negados de agua o de lo que sea. Bueno, esa es la lucha que estamos viviendo hoy. Esta es la actualización de todo lo que vemos desde Rivadavia hacia adelante, de los federales, de la montonera del Chacho, de la montonera de Felipe Varela, del radicalismo plebeyo que pretendió ser y que se desbandó, de los trabajadores que nacieron con la CGT que ya se había formado en la década del 30, que Perón le dio un perfil como debía ser. Y por qué no mencionar los enfrentamientos que tuvimos con el general el 1 de mayo, mejor dicho, comenzó el 20 de junio del 73, siguió el 1 de mayo, porque nosotros dijimos, general, nosotros queremos seguir su proyecto, pero queremos que siga. No queremos que quede en manos de López Rega, ni que quede en manos de los nuevos empresarios. No queremos que quede con toda esa gente que usted está llevando, con todo ese sindicalismo burocrático. No, queremos darle vida a la revolución inconclusa, que nació en el 45, que siguió con Evita. Bueno, esos son un poco los términos de lo que nosotros ponemos en esta charla, porque de todo esto lo que queremos recoger entre todos, con convocatoria, con los compañeros de Córdoba, con los compañeros de Jujuy, hemos hecho llegar y estaban muy contentos de ver este curso o estas charlas. Me gusta mucho más charlas insurrectas, me parece que han sido ustedes muy certeros en ponerse ese nombre, porque esto no son cursos, estas son charlas para que nos motivemos de lo que debemos llevar adelante en un frente posterior de liberación, un frente revolucionario de los trabajadores y del pueblo. Única forma que tenemos para reconocer, no llorar a nuestros caídos, como decíamos, en las épocas del 70, nosotros no lloramos a nuestros compañeros, los reemplazamos. Y el fusil o el arma que se le cayó al compañero que cayó, la recogemos para seguir peleando. Eso son
los mensajes de lucha que nosotros queremos dejar a través del conocimiento, sí señor, de la historia, de las contradicciones, de las antagónicas con el campo enemigo, de las secundarias con los propios, y que tenemos que limar mucho esas contradicciones secundarias porque nos llevan a la fragmentación, que es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere que estemos fragmentados como estamos ahora. Entonces, para buscar esa síntesis, ¿no? Y bueno, y creo que más o menos, casi a vuelo de pájaro, porque estas cosas son para desarrollarlo mucho más. Y queda el Fondo Monetario Internacional, que es una receta, yo me acuerdo, la receta del Fondo Monetario Internacional, en la década del 70, cuando militábamos, es prácticamente la misma. Siempre exceso, el Estado hay que achicarlo, hay exceso de empleados y de trabajadores, las jubilaciones hay que achicarlas, el dólar, si el dólar es flotante o no, las empresas del Estado. Y acá viene algo que profundizará Roberto sobre Martínez de Oz, los 3 pilares de la política económica que justificó el baño de sangre de la dictadura de Videla. El baño de sangre fue el proyecto de Martínez de Oz con la reforma financiera, reforma cambiaria, desmantelamiento del Estado y desindustrialización. El estado de bienestar se lo achó, se lo decapitó para llegar a hoy estamos en situaciones económicas muy semejantes, en democracia. En esta democracia que nosotros somos sumamente críticos. Esta democracia dice representativa, es mal representada, es indirecta, no es directa. Es una democracia que ha corrompido a todos los sectores que participan los ha corrompido, de un lado o del otro. Entonces, esa democracia no es para el pueblo. Por eso estamos en contra, mal dicho, de la democracia. Estamos en contra de un sistema que dice ser democrático, que no es una democracia popular. En eso estamos en contra. Y finalmente, para ir redondeando, se habla mucho de los 70. Nosotros no queremos ser los 70. Queremos llevar los años 70 al 2022, al 2030, para transformar realmente lo que queríamos transformar en esa revolución inconclusa y llevar adelante una política de poder en serio. Que ese poder sea del campo popular, sea de los trabajadores y sea para un verdadero sentir popular, un sentir de controlar los verdaderos resortes de la economía por mano de los trabajadores y de todo lo que son artífices del destino de su vida, que son el campo popular, las mujeres, los jóvenes, y bueno, en esa lucha estamos embarcados y este es un poco el por qué estamos llevando estas charlas insurrectas, que seguirán siendo insurrectas hasta que nos encontremos con el verdadero poder que queremos, porque somos partidarios de la insurrección, pero somos partidarios de que si no está respaldada esa insurrección la van a derrotar. Y tiene que estar respaldada con fuerza. Y ahí vamos a las correlaciones de fuerza, en los planos político, social, económico y militar. Y nos queda pendiente, trataré el tema, cuando me toque toda la parte de extractivismo y demás, la impronta cultural que nos impone el enemigo. Hay un sistema de valores impuestos que es en lo que más han triunfado, que es el consumismo, el individualismo, el virtualismo y la ausencia de solidaridad. Eso es lo que nosotros tenemos que dar vuelta, porque no se puede hacer una revolución con un consumo como valor, con un individualismo como valor, con un virtualismo como valor, y con una falta de solidaridad, de ausencia del sálvese quien pueda como valor. Entonces, nuestra lucha y todos estos aportes es para hacer una revolución que sea social, económica, cultural y muy humana. Bueno, me pasé un poco, disculpen, hay tantas cosas para decirles y aportar. Les va a venir muy bien la charla con Roberto,
que va a profundizar más en la parte Vamos a tener que compartir. económica. Vamos a estar siempre juntos. Roberto hace 30 y pico de años que estamos juntos. Desde cuando era un pibe, él era de la web, yo ya era viejo, ya era más viejo que él. Sí, yo creo Igual que los compañeros, quiero mencionar a los compañeros con el que hicimos el libro, que son compañeros, vos conocés a uno de ellos, es el compañero Facundo Gregory, el compañero Osvaldo Lucero, el compañero, un compañero muy querido que falleció, el compañero Vidal, Miguel Vidal, y el compañero que cariñosamente le decimos cacique por su ascendencia mapuche, que es el compañero Néstor Quiroga. Ellos han contribuido a todo esto que estamos hablando. Bueno, muchas gracias, compañera Laura. Muchas gracias y la paciencia que han tenido en escucharme todos los compañeros que han participado hoy. Bien. Que yo hago una pequeña propuesta como alternativa. Me parece, a ver, lo conozco al Polo, como él dice, desde hace décadas, que no quiero decir el número, y hemos participado incluso dando cursos, los que nosotros llamamos más bien encuentros o charlas, y conozco, sé muy bien los resultados que produce el Polo. De manera que viendo los horarios, teniendo en cuenta también la capacidad de paciencia de los que nos están escuchando, para no hacerla larga, yo creo que va a ser conveniente hacer en un par de encuentros donde me toque a mí compartirlos con el Polo. Es decir, en ese mismo día me parece que lo más práctico va a ser que yo desarrolle un tema que tenemos que conocer y después que siga el Polo, compartir la charla los dos. Bueno, bien. Eso quería decir. Bueno, gracias Roberto. Bueno, ahí vamos a tomar algunas de las preguntas que fueron haciendo en el chat, tanto en el Zoom como en YouTube. Y quiero comenzar con una pregunta que es una síntesis un poco de lo que viniste hablando, Polo, que es de Nino, de Tartagal, Salta, que dice, entonces la pregunta es, nosotros venimos de descendientes de montoneros, y quisiera engancharla con la pregunta que Nico va a plantear de Marcelo, porque creo que ambas están unidas. Nico. Sí, bueno, gracias Polo, Roberto, como siempre. Bueno, Marcelo nos pregunta acerca de esta época de los caudillos, que hablaban de dos proyectos, y Marcelo nos pregunta cuáles serían esos dos proyectos, si sería el proyecto de Buenos Aires y el proyecto de los caudillos federales. Bien. Sí. El proyecto, hay un proyecto más acabado que es el de Buenos Aires. Por eso arriesgo muchas veces de ser retórico, que no me gusta, porque la retórica es aburrida. Mencioné lo de la batalla de Pavón con la derrota de Urquiza, que en realidad es el gestor de todo lo que nos vamos a ver envuelto en el proyecto pro-británico agroexportador. Ese es un proyecto más acabado porque viene siendo trabajado desde Rivadavia en su comienzo y se va profundizando en las negociaciones con los ingleses. Intermitentemente, para que se entienda, hay un rechazo a ese proyecto. El proyecto de nuestros caudillos, le llamamos proyecto porque es un antiproyecto, pero no estaba ese proyecto acabado. Lo que más se escribió en ese momento, y hay una cuestión que lo he salteado por falta de tiempo, lo que más se escribió es lo que yo les comentaba de Felipe Varela, el catamarqueño, por excelencia, aparte tenía contacto con gente del altiplano, porque él tenía una visión muy de avanzada en cuanto a que si no nos uníamos los latinoamericanos, que tenemos el mismo latir, la misma visión, nos van a derrotar.
lo decía casi desesperadamente, y tenía razón. Artigas, y hablé poco de Artigas. Artigas tenía un proyecto muy acabado de el aspecto nacional, y popular. Por eso decían que él era un caudillo plebeyo. No le bancaban eso, inclusive algunos federales, porque había caudillos federales que tenían buenas propuestas políticas, pero eran ricos, tenían muchas vacas, tenían muchos pastos. Ese es el litoral nuestro. Por eso en realidad lo usan mucho los unitarios, lo usa mucho Mitre. Hay una carta tremenda de Mitre a Urquiza, donde, como se dice vulgarmente, le van chupando las medias, en el sentido que le dice: usted es el nuevo Washington de América del Sur. Usted debe tener el bastón de presidente que tenía Washington. Usted no sabe el aporte que está haciendo. Y después se refugió en San José de Flores, y así le fue, porque uno de los caudillos, López Jordán, es el que le quita la vida. Con esto, para responderle al compañero, no era un proyecto acabado el nuestro, el de los caudillos. Era un anteproyecto, porque se daban cuenta lo que significaba el proyecto que se iba consolidando, se fue consolidando, con los grandes préstamos, que es lo que va a mencionar Roberto, con los empréstitos que se fueron dando. Nos fuimos, pero hasta la coronilla de deudas, como las tenemos ahora, porque es el pensamiento de la oligarquía. El otro proyecto tiene el valor de la fuerza, de la beligerancia, de la lucha, de decir: esto es injusto, nosotros queremos el país para nosotros, o como decía Felipe Varela, para los americanos, pero no lo queremos para que se lo lleven los ingleses. Nos compraban por 2 monedas la lana y después nos mandaban los ponchos hechos industrializados a saber qué valor, ¿no? Entonces, para el compañero, esos son los 2 proyectos. No existía un proyecto. Aparte, hay otra explicación, que es, poco antes de que lo maten, en 1835 lo matan a Quiroga, poco antes que lo maten, Rosas le escribe una carta, porque Quiroga y algunos caudillos le dicen: ¿por qué no hacemos una constitución? Ya que Rivadavia... Y entonces se llama la Carta de la Hacienda de Figueroa, porque él la escribe en esa estancia, y escribe y explica muy bien por qué no podía llevar una constitución. La constitución se hace en el 53 porque los unitarios y la oligarquía estaban más o menos unidas, pero los caudillos, Buenos Aires era una provincia muy fuerte, pero los caudillos del norte y del noroeste no estaban con Rosas. Entonces él dice: tengo una dificultad, ¿cómo hago para hacer eso? Lo tenía Facundo, y nada más. Y el resto, los cordobeses, tenían por ahí aportes muy buenos, pero después se ponían del otro lado. Esa es la historia de nuestra patria. Por eso nosotros tenemos que buscar una gran síntesis, una síntesis de todos los sectores populares, lo cual no quiere decir conciliar con lo que no hay que conciliar, no, pero sí afirmar algo para llegar a lo que pregunta el compañero. Tenemos que tener un proyecto acabado. Y ese proyecto tiene que ser frentista. No lo podemos hacer los montoneros solos, no lo puede hacer el FOL solo, ni lo puede hacer la Darío Santillán, ni la puede hacer la CTA, qué sé yo, ya ni sé cuántas CTA hay ahora, hay 3 casi. No, o lo sintetizamos, pero con un elemento de conducción, con una vanguardia que sea, no vanguardismo, una vanguardia que sea expresión de los sectores que más fuerza tienen y que más representación tienen, pero no en los escaños del Congreso o en los escaños de las legislaturas provinciales. En la calle. Es en las calles. Primera tribuna nuestra, después seguiremos con otros espacios. Bueno, ya dada la hora y que varios compañeros y compañeras están no sé si les quedó necesitando... claro. Sí, Polo, absolutamente. Ya dada la hora, lo que diríamos, en realidad hay expresiones, hay muchos saludos, Polo, de mucha gente que seguramente conoces, pero sí, ya iríamos cerrando, y en todo caso, si hay cuestiones pendientes, las iremos retomando en el resto de las charlas, porque ya hay varias personas que
que han comenzado a salir, y bueno, no queremos que pierdan la oportunidad de poder seguir compartiendo este espacio. Así que estamos profundamente agradecidas y agradecidas en convocatoria de poder tenerlos acá, y en este esfuerzo de poder, por esta formación, por esta historia que tenemos, que realmente ha sido tan difícil en estas décadas, de muchas generaciones que no conocen nuestra historia argentina, y en eso quiero pedirle a los compañeros y compañeras que hagan el esfuerzo de todos esos nombres que dio el Polo, que aquellos que no los conocieron, que no tuvieron, porque un Artigas a veces ni siquiera en la escuela lo han visto, bueno, que nos tomemos el esfuerzo de buscar esa historia, de rescatarla. Debe ser esto un disparador para ir a buscar esa historia que nos han escondido. Así que ese es un compromiso que tenemos que hacer de semana a semana. Pero bueno, los esperamos el próximo viernes, y muy agradecidos, Polo y Roberto. Realmente es un privilegio tenerlos a ustedes, por su historia, por su trayectoria, porque no es justamente una cuestión académica, sino que fue desde el plano de la lucha que van construyendo esta historia y nos ayudan. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias, Laura, y a todos los compañeros, a todos, Negro, a todos y a todos ustedes los que están